Hola a todos, todas y todes, me da mucho gusto volver a saludarles. Antes que nada, quiero agradecerles por el apoyo que han tenido los primeros videos que he subido. El día de hoy les voy a platicar sobre la construcción social de la realidad, que es una corriente de la sociología del conocimiento. Para ello me voy a basar en el texto llamado La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Luckmann. Este libro fue publicado por primera vez en 1967. Quiero contarles que ambos autores son herederos de la fenomenología de Edmund Husserl. La fenomenología es una rama de la filosofía que se centra en comprender cómo vivimos el mundo cotidiano las personas. En este sentido, este texto de Berger y Luhmann ofrece un corpus teórico y conceptual para comprender cómo está construida socialmente nuestra sociedad, pero también como sujetos y sujetas, cómo interpretamos y significamos las experiencias que vivimos en este mundo cotidiano de manera diferenciada. El texto lo pueden descargar en la web en PDF, lo pueden conseguir en plataformas digitales y de manera física por si es de su interés leerlo a detalle. Bueno, pese a que yo no voy a hacer una exposición minuciosa de esta obra, sí voy a colocar elementos centrales que nos ofrecen estos autores. El básico es de que la realidad está construida de manera social y para ello son importantes los procesos de socialización. Vamos a poner el ejemplo de cuando nacemos. Llegamos al mundo y regularmente se nos lleva a una casa donde habitamos con nuestra familia. Pero ya hay una realidad objetiva. ¿A qué se refieren estos autores? A que ya hay un mundo de cosas que ya estaban ahí antes de que yo naciera. Antes de que yo naciera, cerca de esta casa de mi hogar, ya había una escuela, un banco, un gimnasio, un hospital, un parque. Y en esta casa en donde llego a vivir ya hay un mundo de objetos que habían comprado mi mamá y mi papá antes de, como una mesa, una silla, una habitación con una cama, ¿no? Entonces, a partir de la socialización, yo voy a ir teniendo una aprehensión de ese mundo que me rodea y yo voy a ir aprendiendo cuál es la mesa, a qué le llamamos mesa, a qué le llamamos vaso, para que a futuro yo sepa cuando me pidan un tenedor qué objeto es el que tengo que dar. Dicen ya sociólogos también clásicos que la familia es una institución primaria en la medida que nos cumple necesidades básicas, por ejemplo, la alimentación, la vivienda, la educación. En este sentido, podríamos decir que sí nos cumplen necesidades, pero también nos internaliza la familia como institución primaria una serie de comportamientos, hábitos, creencias, costumbres que nos permiten sobrevivir en la vida cotidiana. En este sentido, pues llegamos al mundo desprovistos de todo este conjunto de valores e ideas. Los vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Al día de hoy, todos y todas sabemos que tenemos que esperar que el semáforo esté en verde para poder cruzar el peatón. Pero es que no nacimos con ese conjunto de aprendizajes, los tuvimos que ir aprendiendo. Otro ejemplo, yo estudié en la universidad en la Ciudad de México. Yo sabía que tenía que irme en metro y tomar la línea 1, bajarme en Metro Valderas y transbordar hacia Ciudad Universitaria para poder llegar. Es decir, no me iba en la línea café, no me iba en la línea azul ni en la línea verde, porque de dicha forma nunca iba yo a llegar a mis clases. Tuve que aprender mediante la socialización con mis papás, mis hermanas o cualquier otra persona, el cómo trasladarme de casa a la escuela. Y bueno, todos y todas a lo mejor en algún momento nos hemos perdido en el metro porque no aprendimos, no nacimos con esa serie de conocimientos, entonces de manera repentina en alguna ocasión quizá tomamos la dirección equivocada a la cual íbamos, ¿no? Entonces ya a futuro pues ya no nos vuelve a pasar porque ya nos ocurrió que una vez nos equivocamos y ahora ya sabemos en qué dirección correcta tomar el metro. Dicho de esta manera, es hacer una conciencia de que todo lo que somos como humanas y humanos lo fuimos aprendiendo
a partir del tiempo. Muchas familias, desgraciada y desafortunadamente, viven violencia intrafamiliar y de repente normalizan que eso es la vida, que eso es la familia. Hasta que a veces vas a casa de tu amigo, tu amiga y dices, ay, aquí no se gritan, aquí no se hablan con groserías, aquí no hay golpes, ¿no? Otro ejemplo son las relaciones tóxicas amorosas, ¿no? Que hoy en día hasta canciones hay. ¿Por qué? Porque se fue normalizando el que te trataran de esta forma, la infidelidad, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que este tipo de teoría nos ayuda a no normalizar, a darnos cuenta que todo eso es un constructo social. Y si es un constructo social, quiere decir que nadie nacimos violentos, ¿no? Siendo racistas, siendo violentadores o violentadoras, y por ende también podemos deconstruirnos, ¿no? Bueno, otro elemento es cómo interpretamos esa realidad. No solo cómo vamos construyendo y aprendiendo esos saberes y conocimientos para vivir en el mundo diario o cotidiano, sino el cómo vamos viviendo nuestras realidades como sujetos y sujetas. Voy a poner otro ejemplo. Yo cuando fui a la primaria era de sacar 7 y 8, pero para mí académicamente no era considerada una mala alumna. Yo nunca me consideré pésima estudiante porque nunca obtuve un 9 o un 10. Y si alguien me pregunta cómo fue tu experiencia en la primaria, ay, pues fue muy lúdica y muy divertida, porque yo jugaba mucho básquetbol, voleibol, a las correteadas con mis compañeros y compañeras. Pero muy probablemente otro estudiante que también no obtuvo 9 ni 10, te puede decir que su experiencia fue aberrante, fue traumática, porque nunca obtuvo una buena nota, ¿no? Y esto lo vivimos también en el mundo laboral. Hay personas que en las empresas se desviven y se ponen la camiseta y se quedan a trabajar horas extras porque su empresa es su segunda casa. Y vemos como hay personas que dicen, no, yo cumplo con mi jornada de 6, 7, 8 horas y me voy a casa y yo no me quedo tiempo extra. Yo cumplo con la función básica y ya, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma experiencia la podemos interpretar de manera diferenciada. Lo veo con mi estudiantado. Hay alumnado que dice, ay, la prepa para mí está siendo lo máximo, o la universidad, y hay estudiantado que dice, no, no me gusta, no, esta carrera no sé por qué la elegí, maestra, ¿no? Pese a que están en el mismo grupo con algún otro compañero o compañera. Y bueno, este es alguno de los ejemplos, pero ustedes piensen en sí mismos, en su vida, a partir de esto que les he comentado en esta lámina. En este sentido, un elemento también central es que la sociedad es dinámica. Ninguna sociedad es estática. A manera visual les coloqué este GIF en la parte derecha, en donde vemos una persona y cómo está ahí girando alrededor del mundo. Es decir, también nuestras acciones le van dando ese sentido dinámico a la realidad. Decir que también cada sociedad tiene una cultura particular y peculiar. Y ahí hay varias expresiones en este esquema, como alimentación, vestimenta, lenguaje, economía. Vamos a ir comprendiendo esto. Si yo hablo de alimentación aquí en México, por referir un ejemplo, el carbohidrato base es la tortilla, pero si me voy a China ya es el arroz. Y si hablo de la vestimenta, si a mí me invitan a dar clases a la India, yo no podría irme vestida como me he visto aquí en México para dar mis clases. Y yo insisto, antropólogos y sociólogos, sociólogas, lo hacemos por una cuestión de respeto a ese otro mundo, a esas reglas y parámetros, ¿no? El lenguaje también es un elemento central, ya que nos ayuda a comunicarnos y a comprendernos como personas. Y el lenguaje no solo son las palabras habladas, también son los gestos. Cuando vamos a algún otro estado mismo aquí de México, hay modismos que no comprendemos y que también es como de explícame qué quieres decir con este dicho, con esta frase. Yo recuerdo que cuando fui a Chiapas decían, pásame el trencho, y yo me quedaba observando minuciosamente
¿Cuál era el trencho? Ah, es el tenedor, ¿no? El, entonces, es importante también el lenguaje en gestos porque van a significar una cosa totalmente distinta a la cual ya aprendimos en esta socialización primaria, a veces cuando te vas a otra cultura. La economía también la vivimos cuando vamos a otro país, pues hay que hacer el cambio de moneda porque ya pagar con pesos mexicanos ya no sería válido. Y bueno, no coloqué ahí todas las expresiones culturales, pero estaría la música, los medios de comunicación. Hace 50 años nuestros abuelos y padres se comunicaban de manera distinta a como hoy en día lo hacemos nosotros y nosotras. Ya es como, mándame un WhatsApp, ¿no? Y antes pues no teníamos estas herramientas digitales. Entonces los sujetos y sujetas estamos en constante interacción con los y las demás. Aquí lo importante de toda sociedad es encontrar las relaciones sociales. Bueno, también van a poder ver en este esquema que está la palabra tiempo y espacio. En las ciencias sociales son dos categorías que no podemos obviar. Imagínense que yo llego a dar un tema diciendo, el día de hoy vamos a aprender el narcotráfico. ¿Qué me está faltando ahí? Referir el espacio. Si yo digo, el día de hoy vamos a aprender el narcotráfico en Colombia, ya estoy delimitando a qué país o a qué espacio, a qué lugar me voy a abocar. ¿Y qué me sigue faltando? El contexto histórico. El día de hoy vamos a aprender sobre el narcotráfico en Colombia de los años 90, ¿no? Porque el narcotráfico de los años 90 en Colombia no es el mismo al que se vive en el 2025. Entonces siempre tenemos que tener esa claridad en anunciar en qué temporalidad y en qué lugar vamos a estar abocando el fenómeno social. Ya solamente para cerrar este tema, comentarles que Berger y Luhmann mencionan que la socialización secundaria, es decir, la etapa adulta, es en donde nosotros como personas podemos poner en tela de juicio muchas de las cosas que fuimos internalizando o aprendiendo en la infancia. Un ejemplo sería la religión. Bueno, es que a mí me bautizaron de 2 años, nadie me preguntó si yo quería ser católica, pero al día de hoy ya no me siento adscrita a esa fe, a ese conjunto de creencias, por ende me voy a convertir al cristianismo o al judaísmo. Es que yo siempre crecí con una alimentación balanceada de carbohidratos, grasas y proteínas, pero al día de hoy me voy a ir al régimen alimenticio de keto, ¿no? De la cetosis, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos da cabida para ir comprendiendo mucho de lo que vivimos hoy en día como configuración social y como configuración de sujetos, sujetas, que también tenemos la capacidad de ir evolucionando y cambiando. Bueno, pues hasta acá lo que les quería yo compartir referente a la sociología del conocimiento. Me gustaría que también ustedes me dejaran alguna reflexión que pudieron deducir de lo que les platiqué hoy, algún comentario o si les interesaría que se ahondara más en algún elemento. Y pues sin más por el momento, les agradezco por su atención y apoyo y les deseo que tengan un excelente y bonito día. Bye.